Descansariado mentor, y él piensa que no es tan malo enseñar por el sueldo. El día de hoy celebramos el Día del Maestro, pues, y ahí está, ¿no? El cura cree que es ateo y el alcalde le cree comunista. El maestro sobre el que gira la sociedad y las sociedades del mundo, no solamente de aquí. Hoy es el Día del Maestro, pues estamos de mantel largo, como suelen decirte, así que invitará Gonzalo López Cruz, maestro, y también Mesías Paredes, maestro. Ambos en el ámbito de la sociedad de Pastaza han ocupado, además de su cátedra, pues otros sitiales ya de dirigencia, ya de responsabilidad pública aquí en la provincia de Pastaza. Y vamos a dialogar el significado del Día del Maestro. ¿Con quién comenzamos, compañero Juan Pablo? Comenzamos con Mesías. Buenos días, Mesías. Salomón, muy buenos días. Juan Pablo, buenos días. Gracias por la cordial invitación. Estamos aquí con mi gran amigo y colega en estos momentos diría, no tan emocionantes ni de mantel largo, más bien cruciales por la que está atravesando el magisterio ecuatoriano. En ese sentido, creo que vamos a dialogar y reitero mi agradecimiento por la invitación a esta prestigiosa radio. Dice, le deben 36 meses del tan cacareado aumento, dice la canción. Y los maestros se debaten, incluso solicitándole que a través de la asamblea, vean, paren los bolas, les tienen que dar el incremento salarial. Ya dice la Corte Constitucional que sí, ya dice la asamblea que sí, y el gobierno, no hay presupuesto. Eso fue ayer y eso es hoy. Gonzalo López, te damos la bienvenida. Gracias, Salomón. Buenos días, Juan Pablo, Mesías. En realidad, un año más de festejar este Día del Maestro, este 13 de abril. Y como no, pues el saludo fraterno a los compañeros maestros, a los que todavía están ejerciendo la cátedra. Y yo tuve que jubilarme ya hace un año, debo aclararlo. Y estoy de alguna manera, digamos, entre comillas la palabra, disfrutando de aquello que se ha llamado la jubilación. Sin embargo, Mesías decía, y de modo directo, no es pues una fecha así de celebración porque estamos de plácemes. Hay una lucha que viene desde hace años del magisterio, y es una lucha que ha sido histórica, pero la reivindicación contemplada esta vez en la Ley de Educación aprobada, como lo reiteraba también Juan Pablo, es como que letra muerta, ¿no? Como que está ahí. Y yo decía algún momento, estuvo condenada al fracaso desde el inicio cuando no se fijó lo que fue los recursos para la ley. Pero reflexionando más a fondo, si te vas a lo que determina la Constitución, si se fija el presupuesto del Producto Interno Bruto que corresponde a educación, ahí debería estar el presupuesto para pagarles a los maestros. Pero eso en el país no se cumple ni en educación ni se cumple en salud. Así son los puntos nodales, ¿no? Y de eso no dan cuenta nunca ningún gobierno. Y así ha sido toda la vida. Así ha sido toda la vida, ¿no? Pero ahora, el maestro, ¿cómo? Vean a sus colegas Mesías y pues por ahí, en este día especial, ¿no? O sea, hacer, no sé si algo de historia de lo que ha sido el magisterio aquí en la provincia de Pastaza, Mesías, por favor. Bueno, primeramente, como manifestaba Gonzalo, mi saludo ferviente a todos los maestros de la provincia y del país. Estamos conscientes, porque fuimos también nosotros maestros, de la noble tarea que cumplen en beneficio de la niñez y de la juventud. En ese sentido, hoy quiero entregarles mi saludo, mi reverente a todos y cada uno de ellos, maestros de la ciudad, maestros de las vías, maestros del interior, que siempre lo ponen a sacrificio a ellos mismos, a su familia, y en ese sentido yo quisiera hacer un breve preámbulo respecto a lo que es la educación y la salud, dos áreas estratégicas que marcan el desarrollo de los pueblos. ¿Cuándo entenderán los gobiernos de turno? Hay otros países por Europa que dan prioridad a la educación porque así tiene que ser, pero con lo que vamos aquí en el país, en nuestro pobre Ecuador, no hay el reconocimiento al sacrificio del maestro. Siempre estamos nosotros en la discusión y en la pelea, pero ¿por qué? En una pelea justa, porque tenemos que entendernos que si el gobierno actual justamente en campaña fue bien claro en decir, si de llegar yo a la presidencia recortaré los presupuestos para la salud y educación, y eso es lo que ha hecho. ¿Cuándo entenderá? No entiende o no quiere entender
Entonces lo que está llevando es a la miseria, a la pobreza del pueblo ecuatoriano. Claro, pero si de pronto yo entro un poquito a política, a ciertas personas les conviene que exista ignorancia en el pueblo ecuatoriano. Solamente un grupo privilegiado, un grupo de élite quieren tener la educación. Ujú. Y así nos estamos manejando, ciertamente, ¿no? Y el presupuesto para educación no se cumple, Gonzalo. Y no es solamente en asunto de el pago a los maestros, sino también en infraestructura. Y en Pastaza, no sé si podemos hablar algo, Gonzalo, de la calidad de la educación. Bueno, mira, el hecho de haber pasado estos 2 años de pandemia, yendo a la primera parte de tu alocución, determinó que lo que corresponde a infraestructura se haya destruido a tal punto que si tú visitas ahora cualquier institución educativa, cualquier escuela, está totalmente deteriorada. Lo que son los baños, lo que son ventanales, lo que son pisos, lo que son techos, en fin. Y aquello pues demanda todavía una inversión más fuerte de parte del gobierno nacional. Y no se prevé, yo no avisoro una voluntad política del gobierno de aportar para que mejore la infraestructura. En lo que tiene que ver ya la condición de los maestros, pues mira, vienen de una etapa durísima que te estoy refiriendo, que es la pandemia, que la vivió en gran parte, que tuvo que tenerlos encerrados a los maestros frente a una computadora, que determinaba cansancio para el docente tanto como para el estudiante. Y eso pues te deteriora, te acaba. Yo lo viví, yo pasé un tiempo en ese sistema y qué complicado. Cuando conversábamos con los maestros decíamos que preferíamos 100.000 veces estar en el aula. ¿Por qué? Porque es más efectivo el aprendizaje, el interaprendizaje, porque no solo enseñas, sino también aprendes. La interrelación, la interacción con el estudiante y entre los estudiantes también genera conocimiento, también genera cambio actitudinal. Pero aquello, pues durante estos años realmente determinó que venga esa contracción, si se quiere. Y querer reponer esos 2 años de pérdida, porque no hay otro término, es sumamente complicado. Son estudiantes que quedarán con ese vacío, no sé, qué sé yo, de por vida, a no ser de que haya de parte personal mismo un afán de recuperarse, un afán de estudiar. Yo no le veo reposición de aquel tiempo perdido para los estudiantes y para los maestros. A ver, esa experiencia de la pandemia es una parte también, decíamos, en infraestructura también inclusive debe haber caído pues en las aulas y ahora, ¿quién vuelve a pintarlas? Esa es la idea, figurativamente hablando, Mesías. Esa es la triste realidad, en verdad. Pero nosotros tenemos también que entender que cuando empieza un nuevo gobierno a ejercer las funciones del presidente, necesariamente tiene que haber un presupuesto, y el presupuesto estuvo justamente fijado para este año en 45 como es dólares el barril de petróleo. Pero ¿qué pasa? Que hoy está por sobre los 115. Entonces preguntamos, ¿qué se está haciendo ese dinero? Ese dinero con un gobierno pensante, con un gobierno que en verdad esté de acuerdo con lo que significa la parte educativa. Entonces yo pienso que se debería entregar, alzar el presupuesto a esa pobre gente que hoy se debate en esas escuelitas que, como decía Gonzalo, no hay pupitres, no hay material didáctico, ventanales rotos. Algunas aulas por esto de la pandemia se habían puesto incluso que como conejeras, como cuyes en algunas escuelas. Entonces ese es el sentido de lo que nosotros estamos atravesando. Y hoy los maestros lo que están pidiendo es equiparación de sueldos. Ni siquiera están pidiendo aumento, sino equiparación de sueldos. ¿Con respecto de quién la equiparación? De los maestros con respecto a las categorías que tienen. Porque si hablamos ahora de recategorización, ¿qué podemos hacer ahora? Muchos maestros se han preparado, tienen maestrías, tienen doctorados, son licenciados. ¿De qué sirve cuando no hay el reconocimiento debido de parte del gobierno, en este caso actual? Sí, la provincia de Pastaza es una de las provincias más grandes del país, y eso ha significado también que la dispersión geográfica sea también de las más interesantes. Un profesor que tiene que ir a dar o tiene que trasladarse a su sitio de trabajo, tiene que navegar por el río con el peligro que eso conlleva, llevar sus víveres para 2-3 meses, porque no tiene la facilidad de salir cada semana o cada mes a su casa. Entonces, en esas circunstancias,
se había destacado que iba a haber un reconocimiento al maestro que trabaja a nivel de la selva, de la frontera. ¿Ha sido efectivo ese reconocimiento o también está abandonado el maestro que se sacrifica en la selva? Perdón, Juan Pablo. A ver, lo que tú planteas no es que sucede recién o es cuestión de los últimos años. Eso siempre ha sido así. Yo recuerdo que trabajé hace más de 30 años, bueno, lo vamos a citar la comunidad, y entrábamos en vuelo de avión, llevando provisiones para 3 meses. 3 meses. Empezábamos en octubre, salíamos a fin de año, ingresábamos en enero, salíamos a Semana Santa, terminaba la Semana Santa, ingresábamos y salíamos a fin de año. Es decir, debía subsistir de ese modo. Y hoy sigue siendo así, pues. Hoy sigue siendo. Es verdad que la vialidad en la provincia ha avanzado algo, pero no se puede decir que las comunidades de frontera tengan ese servicio, pues sigue siendo aéreo, sigue siendo fluvial el ingreso, y el maestro debe verse abocado a prever la sobrevivencia, la subsistencia en esas condiciones. Una sola vez, de lo que yo recuerdo, no sé si Mesías, facilitaron el vuelo de ingreso a los docentes, ¿sí? Decían que les van a dar un vuelo de salida también, pero póngase, compañero, a esperar el vuelo de salida, toda la cantidad de maestros que entre el avión a sacarle, hasta eso ya terminaban las vacaciones. Pues, claro. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Optar por pagar tú el vuelo que entre a sacarte para poder disfrutar de las vacaciones. Entonces, de lo que yo recuerdo, me parece que 1 o 2 años, no sé, Mesías, si estoy equivocado, sí se reconoció un ingreso en avión. No sé actualmente si es que exista aquello. Pero lo que te quiero decir es que, al menos en las comunidades del interior, la vida del maestro es tan calamitosa, si vale el término, porque yo recuerdo, por ejemplo, yo trabajaba en una comunidad un poquito grande, más abajo yo tenía un compañero maestro que trabajaba solo él en una escuelita, y cuando yo lo fui a visitar alguna ocasión, él no tenía ni siquiera pupitres. Los niños tenían un banquito en el suelo y una comba de canoa que se había volcado, se había roto. Esa era la mesita para escribir, ¿sí? Yo conocí comunidades donde el profesor no tenía pizarrón ni tenía tiza, sino que iba con los niños a la playa del río y con un palito a dibujar los números, a dibujar las letras, y esa era su manera de enseñar. Mira, la vida del maestro en realidad debería hacerse un libro del maestro de la Amazonía. De la Amazonía, claro. Sí, porque no es pues las condiciones de la ciudad, ni tampoco, bueno, de la sierra también bastante difícil, pero el maestro de la Amazonía en realidad es de sacarse el sombrero, como diría alguien por ahí. Y su lucha, como también lo dijimos hace un momento, no es que es la lucha de ahora. Y yo recuerdo que alguna vez me pidieron que diera una conferencia, y recuerdo que me parece que fue Alfredo Vaquerizo Moreno, sí, que por 1920 instituye el 13 de abril como el Día del Maestro, ¿sí? Y pues desde ahí para acá que las situaciones han sido de lucha permanente, constante de este gremio. Para 1938, por cierto, el general Alberto Enríquez Gallo, uno de los personajes de la historia que deberían ser de los más recordados, claro. No, nadie lo recuerda, ¿no? Código de trabajo y todo, ¿no? Sí, claro, el código de trabajo. E instituye él por primera vez, me parece que era el sindicato de trabajadores de la educación. Con él nace lo que más tarde, en 1944, sería la Unión Nacional de Educadores. Sí, mira la lucha, cuántos años del magisterio. Y yo recuerdo en mi vida profesional, pues, paros de 2 meses, creo que a veces hasta más de 2 meses. A la final terminaba el paro y terminaban subiéndote, ¿qué? Pues 2 sucres, 5 sucres. El dólar sueldo. Dominio, decía. Oiga, en realidad es una profesión que, si bien es cierto, no es satisfactoria. Yo te puedo decir y asegurar con toda franqueza que en realidad lo lleva uno dentro, más allá de que te paguen bien o te hayan pagado mal. Uno lleva la satisfacción dentro de haber cumplido, de haber enseñado y de haber sacado a tanto estudiante adelante, sin tener en cuenta las diferencias sociales, sin tener en cuenta su nivel económico, en fin, su origen social. Ese es el maestro. Ahora, la otra parte del asunto, ¿no? Porque si bien yo estoy de acuerdo con el concepto, personalmente estoy de acuerdo con los conceptos que han emitido, pero también
El maestro no puede capacitarse lo suficiente porque tiene que redondear en otras actividades laborales. Por ejemplo, ir al taxismo, por ejemplo, ponerse una tiendita y estar atendiendo ahí, otra actividad económica para redondear con su familia, que es igual que las familias de los ecuatorianos. Esa capacitación del maestro, ¿cómo advertirla, Mesías? Así es, Salomón. Lamentablemente, hace años atrás, siempre ha tenido, en este caso los maestros, especialmente del interior, el problema de la capacitación. Porque bueno, los maestros que al fin y al cabo están dentro del casco urbano, de una u otra manera se han capacitado, por eso decía hace un momento, mucha gente se ha sacrificado y ahora tienen maestrías los docentes, tienen maestrías en educación, pero ¿de qué ha servido cuando no hay el reconocimiento debido por parte del gobierno? Entonces, se debería, yo pienso que desde el Ministerio de Educación, desde lo alto, se tiene que trazar como es un esquema sumamente importante y fundamental para poder llegar a la gente que se encuentra en el interior para su respectiva capacitación. Yo creo que en ese sentido podemos mejorar en algo la educación, pero siempre tenemos que hablar la parte, a mí me molesta y también me siento mucho hablar de la parte negativa, cuando ya estaban las escuelas del milenio, ahora nuevamente aparecen las escuelas unidocentes. Correcto, está bien ciertas escuelas que tenían alguna infraestructura buena, pero si hay escuelas que en plena pobreza, entonces el maestro, si dice unidocente, quiere decir que regresa el maestro a dar clases en las escuelas unidocentes. 6 grados. Y el maestro tendría que ser enciclopedia para dar sus clases a primero, segundo, tercero. Entonces eso no es así. Aunque mucha gente no está de acuerdo con las escuelas del milenio, pero en las escuelas del milenio ya existían o existen buenos laboratorios, existen buenas aulas, buenos corredores. Entonces en ese sentido también tenemos que entender y existe desde luego la capacitación. Reitero, no así con los maestros del interior, y ahí se debe apuntar, ahí se debe ver las necesidades urgentes, porque si el maestro está capacitado, entonces yo pienso que ellos van a transmitir esos conocimientos para la superación de los niños, de los jóvenes, que es fundamental en este aspecto. El día de hoy es Día del Maestro. Tu mensaje a los maestros, pues, ya más con el corazón, claro, con la cabeza y el corazón solamente. Claro, Salomón, un poquito, y sin querer hacer polémica, desde luego, con Mesías, yo sí tendría ahí un poco si se quiere, de autocrítica, porque el hecho de haber estado al frente de una institución durante algunos años me permitió darme cuenta y razonar de una situación, bueno, antes incluso, no solo ahí. Si es verdad que el maestro del interior se ve limitado a poder superarse, pero yo debo reconocer también que hay muchos maestros hay y maestros hay, ¿no? Que teniendo la posibilidad, que pudiendo hacerlo, se graduaron, empezaron a ejercer y jamás volvieron a intentar superarse, o por lo menos coger un libro. Y eso también, en la clase del magisterio, tenemos que ser autocríticos, tenemos que claro, a eso iba la pregunta, ¿no? Sí, lógicamente, y ya quiero apuntar también. Entonces, es una vida de constante superación. El maestro que dejó de aprender empezó a morir, lo leí por ahí alguna vez, ¿no? Y en efecto yo creo que es así. Muchos se quejaban, y un poco acolitando lo que decía, de las escuelas del milenio, un poco más allá, cuando nos pusieron a nosotros las pruebas, a los docentes las pruebas, nos enojamos, las evaluaciones, claro. La bronca con el gobierno por las evaluaciones. Mira, yo pasé varias veces las evaluaciones, y lo digo con mucho orgullo, y pude superarme, pude avanzar en el escalafón y todo, pero la mayoría de la gente le cogió pavor a las evaluaciones, que no eran otra cosa que poner de manifiesto lo que sabemos, y si no sabemos, pues prepararnos para aquello. Y ese es el mensaje para los maestros del día de hoy. Compañeros, prepárense, sí, hay que estar alertas, a la vanguardia de lo que es el conocimiento y a la vanguardia de lo que es el avance de las tecnologías, el avance en sí de la sociedad. Compañeros maestros, un día pues de mucha satisfacción, que ojalá lo vivan, lo compartan, y que algún día, ojalá, me contaba un maestro alguna vez, oye, me siento tan mal, le decía, digo, ¿qué pasó?
Sabes que entré a mi curso al presidente de padres de familia, al presidente del curso del grado le vi pidiendo cuota para festejarle al maestro, decía. Qué pena que no lo festejara el gobierno nacional, ¿no? Que debería ser. Sí, debería ser. Sí. Debería ser. Y que tengan que estar recogiendo cuota. Y cuando terminaron de recoger la cuota me decía, adivina cuántos recogieron los chicos. Digo, ¿cuánto? 85 centavos. En todo el curso recogieron 85 centavos y me sentí tan mal. En realidad son situaciones, son anécdotas que... Son anécdotas, claro, pero que van... que develan una realidad, sí, pues. claro, que van simplemente reflejando lo que pasa con la sociedad, ¿no? En todo caso, más allá de esas situaciones, a mis maestros un abrazo fraterno, un saludo y un parabién en este día. No, A todos aquellos. y el otro tema, Salomón y estimados, ya está prohibido darle regalitos a algún agasajo al maestro, por claro, ley. claro, sí. Está prohibido recibir dádivas, regalos. Y los maestros no debieran, no. Claro, ¿Cómo claro, están viendo pero otros, Salomón? la ley- El otro día en una entrevista que estabas con el señor director, te escuchaba que piden por ahí cuota para el bloque. Claro, para el bloque que hacen la gestión con la gobernación para que le pongan dos adobes, dos bloques. Qué coraje, pero todavía peor que alguna autoridad en una institución reuniera a los maestros y a nombre del director de educación, se tomó el nombre del señor director de educación para decirles que tienen que poner una cuota para estas situaciones de las que estaban hablando en aquella reunión. Sí, y el que no pone la lista será remitida al director de educación. El maestro no puede vivir bajo esa condición. No puede. Sí, Amenazado ahí. sí. Intimidado. Y todavía para lo que constituye obligación allá, neta del gobierno nacional. Claro. Sí. Y más allá, claro, yo comparto la idea que tú dices, Gonzalo, en el sentido de que hay maestros y hay maestros. Hay maestros que sin tener las posibilidades procuran forjarse y formarse, ¿no? Hay otros que son dejaditos también, Sí, señor. pero de ellos no vamos a hablar el día de hoy, sino más bien del sacrificio, ¿no? Viene el maestro con mucho cariño en este día, ciertamente, ¿no? Bueno. Cuando uno se acuerda del maestro, ciertamente uno ya profesional, pues, ¿no? Ya ejerciendo esto que estamos haciendo ahorita es por el maestro. Y entonces, ahí pues al maestro con mucho cariño, Mesías, digo yo finalmente. Gracias, Salomón. Pero bueno, pido como es unos segunditos. Dale. Vino a mi mente lo que decía Gonzalo y está muy bien. Yo creo que participar entre dos viene muchas cosas y pasaríamos todo el día hablando. Yo quiero manifestar que en el 2004 o 2005, no estoy seguro exactamente, fue la consulta popular del plan decenal. Se llevó a cabo en el Colegio Orellana sobre la educación. Y en el plan decenal ganó el sí, o sea, aceptamos como maestros el plan decenal. Y en el numeral 4 del plan decenal habla sobre la evaluación. Y no debemos culpar al gobierno de ese entonces, del 2007, que él tiene la culpa en el plan decenal. El plan decenal aceptamos nosotros en el 2005. Entonces, el maestro se negaba a ser evaluado. Y se puso con el gobierno de turno en una enemistad tremenda por no querer ser evaluado. Pregunto, en toda actividad, de toda institución, es importante la evaluación, para ver cómo está el personal, para ver cómo avanza, si hay o no que capacitar, recapacitar. Entonces, por ahí también cometió un error el magisterio en ponerse de enemigo con el gobierno de turno por esta situación del plan decenal. No es el plan decenal ahí el gobierno. No, es la evaluación que tenía bonito. Eso fue en una consulta popular del 2005 y se ganó. Bueno, eso por un lado. Y ahora, finalizando, quiero felicitarles y muchas felicidades al maestro, porque a pesar de todo lo que hemos dicho, porque simplemente estamos diciendo la verdad, no estamos exagerando ni mintiendo nada, pero también hay que reconocer el sacrificio tan grande que cumple el maestro ecuatoriano. Hoy, 13 de abril, celebramos el natalicio de Juan Montalvo, un hombre ilustre, un hombre que en verdad emitió sus términos tan verdaderos, tan sentidos en beneficio de la educación. En ese sentido, yo quiero felicitar a cada uno de las maestras, de los maestros, de las escuelas, de los colegios, inclusive de la universidad, porque todos, al fin y al cabo, son maestros y nosotros también con Gonzalo ya hemos pasado nuestros años
sirviendo a la niñez, sirviendo a la juventud, y siempre estaremos atentos y siempre estaremos poniendo nuestra voz de protesta para que alguna vez se haga justicia con el magisterio ecuatoriano. Gracias. Así mismo es, pues, y nosotros les agradecemos, pues, infinitamente a ustedes por su participación aquí en Nina Radio. Mesías Paredes y Gonzalo López Cruz en este diálogo por el Día del Maestro. ¡Viva el maestro, pues! Excusas de los Muy bien. patrones. Este Gonzalo ya se acordó muchas cosas. Reacciones